Esta es la espina del gol, donde te voy a contar anécdotas que nadie más tiene. Ven, acompáñame a revivir la nostalgia del fútbol mexicano, del deporte número uno de México. Si tienes alguna anécdota, mándanoslas aquí a nuestro chat y nosotros la contaremos. Dale like y suscríbete. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de cuándo vean este podcast. Hoy aquí estamos en la espina del gol, así lo llamamos. Y hoy vamos a hacer recordatorios de algunas de las anécdotas del fútbol mexicano, lo que ha vivido ahora que se acerca el mundial, de lo que vivió la selección en los 80s, finales de los 80s y principios de los 90s. Algunas anécdotas que yo como reportero en aquellos entonces viví personalmente en el momento tantito después de los cachirulos que dejó a la selección mexicana fuera del mundial del 90. Entonces México se empezaba a preparar, después de eso se empezaba a preparar para el mundial de... Pausa. Espera, ya. Entonces, en aquel entonces, el fútbol mexicano vivía una etapa un poco, muy tensa entre los clubes, la selección, la Federación Mexicana, que había muchos cambios. En ese entonces, los clubes decidieron que Emilio Maurer tomara las riendas de la federación, y hubo roces con las televisoras, roces con los periodistas, roce con algunos de los medios de comunicación masivos, y pues cambiaron de sede, llegaron hasta cambiar de sede de la selección. Hubo un tiempo que muchas veces, o sea, la mayoría de los juegos se celebraban en el Estadio Azteca, y en esa etapa de Emilio Maurer se cambió la sede al Estadio Azulgrana. Y una de las anécdotas que me tocó vivir fue en una ocasión cuando jugó México contra Rusia, en un partido que México perdió 4-0. En ese entonces el director técnico era César Luis Menotti. Hizo un llamado a la selección, un llamado a los seleccionados. César Luis Menotti se caracterizaba por ser un entrenador directo, un entrenador muy firme, llegó de Argentina, venía de ser campeón con Argentina en 1978, y tomó las riendas de la selección, y era una persona rígida en su forma de ser, y disciplinado, y quería disciplinar a los mexicanos de esa manera. Entonces, en ese entonces con la selección en el Estadio Azulgrana y la dirección de Emilio Maurer, que en ese entonces era el presidente del equipo Puebla, del Club Puebla, pues las cosas cambiaron mucho, porque hubo roces entre TV Azteca y Televisa y varios medios de comunicación. De hecho, en ese entonces me acuerdo que el partido fue, creo que a las 4 de la tarde, nos tocó asistir, pero como varios compañeros de la prensa, como periodistas del Esto, de Novaciones, un compañero del programa dentro del área chica que dirigía Fray Pedro de Gúbar, no les permitieron entrar. Entonces yo entré. Yo no tenía problema, porque en el periódico en el diario para el que yo escribía, pues realmente no era tanto deportivo. En ese entonces apenas empezábamos con la espina del gol, la columna de la espina del gol, y a mí sí me permitieron entrar, porque pues traíamos unas acreditaciones y todo, y entramos. El partido fue ríspido, fue un partido en el que la selección realmente perdió por su mal desempeño, perdió 4-0, y traía buenos jugadores, traía a Carlos Hermosillo, a Sague, traía, ¿quién más? Eran varios jugadores, creo que también estaba Luis García. Ahorita hay nombres que se me pasan, ¿verdad? Pero sí recuerdo perfectamente bien cuando terminó el partido, los aficionados en el estadio
salieron muy molestos, estaban muy molestos y no permitían que saliéramos de la cancha hacia los vestidores. Y tuvieron que poner una valla. Al final de cuentas logramos entrar a los vestidores. Allí en los vestidores se suscitó un altercado, pues sí, una fricción entre Carlos Hermosillo, que era un jugador, era uno de los líderes de la selección mexicana en ese entonces, y César Luis Menotti, que era el director técnico. César Luis Menotti no le gustaba que los jugadores le reclamaran ¿cómo diremos? Dentro de su dirección. Y Carlos Hermosillo no estaba nada de acuerdo con la forma que dirigió ese partido, con la forma que se dirigió a los jugadores. Y yo recuerdo perfectamente, estaba yo a un lado de Carlos Hermosillo, inclusive yo le pregunté, le digo, oye, ¿por qué estás tan molesto? Dice, no, dice, lo que pasa es que es hijo de pum, pum, pum. No sé ni para qué nos llamó, dice, a mí ni me metió. Yo estuve y le estuve diciendo por qué, y él con su necedad de que nadie tenía por qué decirle nada. Dice, fue uno de los momentos más tensos que he vivido en la selección. Dice, yo creo que a partir de ahora ya voy a dejar de ser, ya no voy a asistir a las llamadas de la selección. Sí, realmente se retiró en algunos partidos, no recuerdo si fue toda la temporada para la selección para el siguiente mundial, o nada más fueron algunos partidos, y la selección siguió con Emilio Maurer haciendo muchas tropelías, muchas cosas que no estaban dentro del contexto. Ya en ese entonces los partidos se jugaban en el Azulgrana, no dejaban entrar a varios medios, y los medios criticaban totalmente a Emilio Maurer, hasta que ya con el tiempo creo que cambió nuevamente la dirección y ya todo volvió a tomar el curso que estaba anteriormente, ¿no? Entonces sí fueron momentos tensos. Por aquí tengo algunos datos de ese momento. Dice aquí, Menotti insistía en la disciplina y en que las decisiones del técnico no se cuestionan. Paréntesis, échale. Haz de cuenta, mira, lo que sucedió realmente fue que en ese momento, o sea, para salir del estadio, para salir de la cancha hacia los vestidores, pues la gente estaba muy molesta y estaba aventando de cosas. Entonces nos escoltaron, porque yo y otros compañeros estábamos en la cancha, pues tomando las fotos, tomando las grabaciones, haciendo las entrevistas, pero no nos dejaban pasar hacia los vestidores. Entonces, ya que la policía logró cordonar un poquito y logramos salir hacia los vestidores, nos metimos a los vestidores, estábamos en los vestidores, estábamos viendo lo molesto que estaban todos los jugadores. En eso me acerco a Carlos Hermosillo, que estaba sentado en la banca. No me acuerdo quién era el otro compañero, el otro futbolista que estaba, el otro seleccionado que estaba a un lado de él. Y le pregunté yo, digo, oye, Carlos, digo, ¿por qué estás tan molesto? Fue cuando Carlos se exasperó, me dijo, no, es que es hijo de su... Dice, es que hacen lo que quieren, dice, no nos toman en cuenta, dice, y nunca quieren que les diga a uno nada. Dice, pero ahí están los resultados de sus sabrán lo que es, ¿no? O sea, eso fue realmente, y se para Carlos Hermosillo y le reclama, ahí en ese momento le reclama a César Luis Menotti, y César Luis Menotti nada más lo voltea y lo ve, y le dice, yo no quiero que me reclame nadie, dice, yo sé lo que estoy haciendo. Y se voltea y se va, y se quedó más enchilado Carlos Hermosillo. O sea, realmente fue una escena, un momento complicado, un momento muy tenso que todo el vestidor se quedó en silencio, todos nos quedamos mirando unos a otros a ver qué iba a pasar. César Luis Menotti sale. Creo que en ese momento llegó Emilio Maurer y el promotor del Puebla, que no me acuerdo cómo se llama, Rodolfo Sánchez Noya, y ya se salieron. Y Carlos Hermosillo, pues ya se tranquilizó, ya estuvo, creo que se quedó platicando luego con Sague.
Por eso, ahí nos tocó vivir ese momento. Cuando salimos cuando ya se acabó, salimos y yo me reuní con compañeros de la prensa del Ovaciones y del Esto y este Pedro Saavedra de el programa dentro del área chica, y les comenté y les pasé unas fotos que yo había tomado de ese momento y creo que salieron publicadas en el Esto, creo, o en el Ovaciones, y Pedro hizo algunos comentarios en su programa, en el programa de Fray Pedro de Google. Fueron momentos difíciles. También hay que recordar que en esos tiempos, en esos años, el fútbol mexicano también tenía varios conflictos dentro y fuera de la cancha, ¿no? La selección mexicana jugaba fuera del Estadio Azteca, como era la costumbre, y en ese entonces tenía que jugar en el Estadio Azul. También recordar que las televisoras y medios de comunicación tenían conflictos con la misma federación, y también había conflictos para que algunos medios pudieran recibir sus acreditaciones para entrar a cubrir los eventos de la selección. Entonces, toda esa tensión se vivió en ese entonces. Estamos hablando aproximadamente de 1988 a 1993-94, cuando la selección quedó fuera del Mundial del 90, de Italia 90 precisamente, porque por algunas malas decisiones de la directiva, que habían metido a algunos jugadores mayores de edad a una selección que era para menores de edad, o sea que era la selección juvenil, y tenían hasta cierto, yo creo que eran 19 años y habían metido algunos cacherules, ¿no? Ya con el paso de los años, ese episodio quedó como una de las historias que se vivieron detrás de cámaras, detrás de las canchas, detrás de todos los momentos, ¿no? Pero para los que estuvimos ahí, fue un recordatorio de que la pasión del fútbol siempre ha sido en México, en la República Mexicana, para el mexicano siempre ha sido intensa, tanto a nivel jugadores como a nivel directivos, como a nivel, no se diga el público, el aficionado número 12, ¿no? Que es el que realmente hace que la fiesta se viva, ¿sí? En otra ocasión les contaré también la historia cuando México le ganó a Brasil creo que fue la primera Copa de Oro que ganó México, la ganó en el Estadio Azteca, también yo estaba ahí. Más adelante les daré más información.